Hermanos, como les dije hace un momento, hoy, por la gracia de Dios, terminamos de estudiar el libro de Nehemías. Y antes de leer, de los que han estado en los estudios, ¿cuántos han sido bendecidos? Amén. A ver, levanten la mano. Johan, yo creo que tiene un estudio, dos. Y de los demás que están en más, ¿hemos aprendido algo? Hemos aprendido mucho. Si hemos puesto atención, hay mucha enseñanza en el libro de Nehemías, tanto como líder, alguien que tenga un cargo directivo puede aprender mucho de Nehemías, y la iglesia podemos aprender mucho de cómo cambian las situaciones cuando buscamos a Dios. Iniciamos viendo el libro de Nehemías con un pueblo con los muros destruidos, una ciudad en ruinas, un pueblo dividido y empobrecido, tanto espiritual como económicamente. Vemos cómo la oración de Nehemías trae muchas bendiciones, el plan que Dios le da a Nehemías, cómo se va ejecutando y todo el trabajo que el pueblo unido, porque todos se unieron como un solo hombre y realizaron en menos de 2 meses. Pero no todo es bonito, ¿verdad? Cuando decidimos buscar a Dios, no todo va a ser bonito. Siempre va a haber oposición. Carla, por favor. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber enemigos que no les va a gustar que mejore nuestra vida. Esos falsos amigos nos quieren ver siempre en el suelo. Pero cuando comienza a ver que una restauración, se manifiesta lo que son enemigos de nuestra vida y de nuestra prosperidad de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es lo que sufrió Nehemías con Tobías, con Sanbalat, con Gesem el árabe, y con todos los pueblos de alrededor, Samaria, amonitas, moabitas. Vimos cómo comienza a haber un avivamiento espiritual. Nehemías restituye el trabajo de los levitas, porque el pueblo se había olvidado, no daban sus diezmos, no daban sus ofrendas, y ahora el pueblo se compromete a dar sus diezmos y sus ofrendas, como lo marca el libro de la ley de Dios. Y entonces los levitas se vuelven a su trabajo, que es al servicio del templo, y también hay cantores. ¿Se acuerdan de que dice que los músicos que había preparado el rey David, las familias otra vez son tomadas en cuenta para alabar a Dios? Y en el momento que van a consagrar el muro, ¿qué pasa? Convocan a todos los levitas, a todos los músicos, porque era un evento de suma importancia que había que dar gracias a Dios y dedicando todos los trabajos a Dios. Pero también hubo algo importante, la mezcla que había con los extranjeros. Esto, el pueblo se compromete a no dar más a sus hijas e hijos con los paganos, por los riesgos que trae de la adoración a otros dioses, por consecuencia de 2 diferentes formas de ver la vida y de conocer a dioses diferentes. El pueblo de Israel, un pueblo del Dios verdadero, y los pueblos paganos y circunvecinos adoraban a dioses falsos. Pero ahora en matrimonio existe en los niños más que nada toda esa, digamos, bifurcación de ideas de que, pues, ay, ¿quién tiene la verdad? Mi mamá me dice que adore a Baal y mi papá dice que el Dios verdadero es Jehová, y van creciendo así. Y como normalmente la madre es la que está más tiempo con los hijos, digo normalmente, hoy en día ya los tiempos han cambiado,
Entonces aprendían de la madre toda la enseñanza. En este caso, si eran paganas, pues iban a aprender palabras, adoraciones, dioses falsos, paganos. Como también en el tiempo de Timoteo, ¿verdad? ¿Quién influyó en Timoteo? Su abuela y su mamá. Entonces ellas estaban más tiempo, aunque su papá era griego y tenía otros dioses, otra enseñanza. Las que influyeron mucho en la enseñanza de Timoteo fue su mamá y su abuela. Bueno, ahora, capítulo 13. Abran sus Biblias, capítulo 13 de Nehemías. Para esto quiero aclarar algo. Nehemías había pedido al rey Artajerjes en su primer regreso, más bien en el primer regreso o primera ida de Nehemías de la capital del reino, Susa, a Judá, a Jerusalén. Le había pedido permiso al rey Artajerjes, y esto fue en el año 444 antes de Cristo, y estuvo 12 años con el pueblo. Entonces regresa en el año 432 antes de Cristo, vuelve a la capital del reino a servir al rey Artajerjes. En este inter es del capítulo 12 al 13, porque en el capítulo 12 todo termina bonito, ¿verdad? Adorando el pueblo, todos comprometidos con Dios, capítulo 12. Pero en el capítulo 13 es una historia totalmente diferente. Habían pasado por lo menos 12 años más, 432 al 420, que vuelve a regresar, pide permiso a Artajerjes de que le deje volver a Jerusalén. Nehemías había escuchado lo que estaba pasando en Jerusalén. Nehemías dejó a un pueblo organizado, a un pueblo comprometido con Dios, a un pueblo que iba creciendo espiritualmente y prosperando económicamente y protegido, ya organizado. Se va, regresa a la corte del rey, pero el pueblo se va de pique. Y entonces pide permiso de regresar. Pasaron 12 años, por eso cambia el panorama. Si no tenemos esta información, pues pensamos que las cosas son consecutivas, y no es así. Dice el capítulo 13: aquel día, o sea, cuando regresó Nehemías otra vez, se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. El escudriñar la palabra de Dios siempre nos va a traer nuevo conocimiento. Amén. Para esto quiero preguntarles algo. A ver, de los que están aquí, ¿a cuántos Dios les reveló algo en esta semana? A ver, levanten la mano. Dios me reveló algo. Amén. A ver, ¿qué le reveló hermana Jacqueline? Orar por el grupo de jóvenes. Bien, bueno, pero muchas veces tenemos como que esa, digo limitante con todo respeto, hermana, de que la revelación es en un sueño, de que la revelación es un sentir que Dios nos da, es parte de, pero fíjense, la pregunta fue con cierta jiribilla, como dicen por ahí, porque la revelación la obtenemos a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces yo en otras palabras dije, ¿cuántos estudiaron la palabra de Dios esta semana? Y cuando estudiamos la palabra de Dios hay revelación, hay bendición, como que se nos abren los ojos o aprendemos algo nuevo. Aquí el pueblo lee el libro y encuentran que ni los moabitas ni los amonitas podían entrar a la congregación, podían entrar a la casa de Dios, porque dice allí que ellos no salieron a recibir al pueblo de Israel cuando venía de Egipto, sino les fueron estorbo. Es más, contrataron a Balaam para que los maldijera, el rey Balac, pero lejos de maldecirlos, Dios le da palabra a Balaam para que bendiga al pueblo de Israel. Pero ¿qué aconseja Balaam? Balaam aconseja: yo no puedo dar palabra que no me dé Dios, y Dios me dice que bendiga al pueblo, pero tú, rey Balac, ¿quieres arruinar a Israel?
mézclense, mézclense. Dale a tus hijas, a sus hijos, y que sus hijos tomen, ahora sí que, pues hagan parentesco. ¿Y qué va a pasar? El pueblo que adora a Dios se va a mezclar y entonces se va a perder la bendición de Dios. Es la única forma en que pueden conquistarlo, a través de la mezcla. Si recordamos esta historia. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel, a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Una vez más, hacen esa separación. Separan a todos aquellos que se mezclaron, que tienen una familia con extranjeros, sean hombres o sean mujeres que se habían emparentado con pueblos paganos. Los separan. Y sigue diciendo, y antes de esto, antes de que separaran, dice, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. El sacerdote Eliasib, quiero que tengan bien claro esto. El sacerdote Eliasib, lejos de servir a Dios, en todo el tiempo que estuvo allí, fue un hombre que llevó al pueblo lejos de Dios. Y ese no era el papel del sacerdote. El papel del sacerdote es interceder por el pueblo y enseñar la palabra de Dios al pueblo, es decir, acercar al pueblo a Dios. Pero aquí este sacerdote Eliasib, desde que llegó Nehemías, era una piedrita en su zapato y era un contrario. Y aquí lo está demostrando abiertamente. Cuando estuvo Nehemías, se organizó el pueblo y había ya ahora adoración a Dios. Pero se vuelve a ir Nehemías, y ¿qué hace Eliasib, el sacerdote? Lejos de continuar con la adoración a Dios, emparenta con el enemigo del pueblo de Israel, porque Tobías era enemigo. Era de los que se burlaban, este muro se va a caer si se sube una zorra. Era de los que se enojaban, era de los que mandaban carta a Nehemías para intimidarlo, para tratar de parar la obra. Y ahora es consuegro del sacerdote. Puede decirse, hay que hacer la paz, ¿no? Hacemos las paces con los que nos rodean. Tal vez ellos así sean ganados y adoren a nuestro Dios. Ese no es el pensamiento de muchos cristianos que permiten este tipo de relaciones de sus hijos con paganos. Entonces el sacerdote hace lo mismo y no lejos de emparentar con Tobías, le hace dentro de las cámaras del templo, de los cuartos, le escoge buenos cuartos, saca las ofrendas, saca los diezmos, saca los utensilios que son ocupados para el servicio de Dios, y ahora le dice a Tobías, puedes vivir aquí. Y Tobías llega y mete sus cosas, sus muebles, y vive dentro del atrio del templo. Un enemigo, un moabita o amonita, vive en el atrio del templo, en las cámaras del templo. ¿Y quién lo había llevado? El que tuvo que haber impedido eso, el sacerdote. Entonces en 12 años el pueblo se relajó, comenzó a tener relaciones con los extranjeros, y en son de paz, comercio, y en son de comercio, ganancia, y ahora somos cuates y todo lo demás ya quedó atrás y vamos a llevarla bien. Y todo esto fue llevando a una degradación espiritual una vez más al pueblo. Veamos qué dice. 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Para qué eran esos cuartos? Para guardar las ofrendas, diezmos que se tenían que dar a los levitas que estaban al servicio de Dios, porque ellos no trabajaban la tierra, ellos no hacían negocio, ellos estaban allí para servir a Dios.
¿Y qué pasa cuando se les corta el suministro a los siervos de Dios? O se mueren de hambre o buscan trabajo. Por cierto, Dani, ¿por qué no estás en tu grupo, hijo? Qué bueno que estás escuchando esto, pero tienes un grupo. Entonces, o se mueren de hambre o se van a buscar trabajo. ¿Qué hicieron los levitas? Fueron a buscar trabajo. ¿Y qué pasó con el servicio a Dios? Volvió a olvidarse. Y como el pueblo vio que, oye, ya el sacerdote mete a este extranjero allí, los levitas ya no tienen donde recabar el diezmo, pues ya no vamos a diezmar, ya no vamos a ofrendar. Y el pueblo también dejó sus obligaciones que se había comprometido. ¿Se acuerdan que se había comprometido y ya está firmado? Bueno, entonces dice el 6, mas a todo esto, aquí nos aclara que Nehemías no estaba, mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Si no sabemos cuántos fueron esos algunos días, pensamos que una semana, 2 semanas, un mes. No, fueron 12 años, hermanos. 12 años. Al cabo de 12 años vuelve a pedir permiso Nehemías al rey Artajerjes de regresar a Jerusalén, pues para poner orden una vez más. Entonces dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho, ¿quién? Eliasib, por consideración a Tobías, su consuegro, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Y qué dice Nehemías? Y me dolió en gran manera. Me dolió, y ese dolor también, y me enojé grandemente, porque el que tiene que cuidar las cosas de Dios, que es el sumo sacerdote, trae a los atrios un extranjero, alguien que tiene prohibido siquiera pisar los atrios de la casa de Dios. Y él lo hace su consuegro y permite que su hijo emparente, y no nada más eso, lo trae a vivir allí. Esto es un gran sacrilegio y es una bofetada, digamos, a Dios. ¿Por qué? Porque le está trayendo al enemigo a los mismos atrios de la casa de Dios. Entonces Nehemías actuó en consecuencia. Y muchas veces podemos pensar, el pueblo pudo haber pensado, híjole, Nehemías, qué iracundo es. Ni siquiera le dijo a Tobías que pues se saliera por la buena, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Veamos. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Le dijo, oye, Tobías, ¿puedes salirte por favor? No. En su enojo, ahorita me acuerdo de Jesús, ¿qué hizo cuando fue al templo y vio a los cambistas, a los que vendían corderos, palomas, y estaban allí en el templo? ¿Qué hizo? Se enojó, agarró un látigo y comenzó a pegarles y a volcar las mesas de los cambistas y a hacer un desastre allí. Dice, mi casa, casa de oración será llamada, por el celo, por el enojo. Y Nehemías actuó similar. Se enojó tanto que agarró los tiliches de Tobías y órale. Y posiblemente pidió allí ayuda de algunos que estaban, ayúdenme a sacar las cosas de este pagano, pecador, incircunciso. Y lo votaron de alguna manera. Y les digo, el pueblo pudo haber dicho, el pueblo que no estaba consciente de lo santo de que es la casa de Dios, híjole, este Nehemías como que se pasó. Le hubiera dicho a Eliasib que le dijera a su consuegro que se saliera. Hay veces que tratamos de ser muy, ¿cómo se llama esto? Muy apropiados, tener una buena relación, así como, oye, te equivocaste, pero puedes salirte por favor. Pues digamos que es lo más, pensamos que es lo más civilizado. Pero también aquí Nehemías está mostrando que hay cosas en las que no puede haber ese dicho de civilizaciones. Tú sabes lo que estás haciendo, Eliasib, y sabes que estás
profanando el templo de Dios, y tú todavía eres enemigo de Dios. ¿Qué haces aquí? Órale, fuera. Y lo sacan. Comienza ahora una limpieza más dentro del pueblo de Israel. Dice, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, los cuales nunca debieron de haber salido. Nunca, hermanos. Porque es la casa de Dios. Y allí esos utensilios estaban, yo no sé qué utensilios, pero a lo mejor había gavetas, a lo mejor había baúles en donde se guardaba el grano, en donde se guardaba el diezmo, y de allí tomaban para repartirle a cada levita, a cada siervo del templo. Ahora ya no había lugar. Nehemías dice, traigan todo, otra vez métanlo en su lugar, y el pueblo retome el dar el diezmo, y los levitas retomen su trabajo, que es servir a Dios. Amén. Dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. No había diezmos, no había ofrendas. El cantor pues come, el levita come, el siervo de la casa de Dios come, y si no hay nada, ¿qué tienen que hacer? Salir a trabajar. Como ellos, dice, cada quien a su heredad, pero muchos de ellos no tenían heredad. Acuérdense que Leví no tenía heredad en las porciones de la tierra que repartió Jehová en tiempos de Josué. No tenía heredad, entonces tenían que ir a alquilarse. Oye, ¿me das trabajo? Yo te puedo ayudar a arar la tierra, o yo te puedo ayudar a cosechar, yo te puedo ayudar a barrer, yo te puedo ayudar a llevar tus cuentas, porque ellos sabían llevar muy bien cuentas. Puedo ser administrador de tu hacienda. La cuestión es de que ese no era el trabajo que debían hacer, pero ahora por falta de ofrendas, por falta del diezmo, por falta del compromiso del pueblo, ellos habían ido a buscar trabajo. ¿Y qué pasa con todo lo que es el servicio en la casa de Dios? Se viene para abajo, hermanos. Hay micrófono para, a ver, porque si no, no se oye. A ver, bueno. No, es que ya, ahí está. Bueno, efectivamente fue una situación muy difícil para los levitas, ya sea cantores, ya sea músicos, ya sea los que servían en el templo. Recordemos que pues unos estaban encargados de encender las lámparas e inclusive hacer cualquier cosa en el templo era el trabajo de los levitas. Bien, ¿qué pasa, hermanos? Lo hemos visto en otros estudios, que cuando el pueblo desatiende, es decir, el mandato de Dios, porque lo que dice el pastor es cierto, cuando entraron en la tierra prometida se les repartió, pero a los levitas, al pueblo de Leví, se llaman levitas porque son de Leví, su oficio tenía que ser, es decir, ministrar en el templo. Muy bien, todo marchaba bien en tiempos, pero también en tiempos cuando el pueblo se desatendía las obligaciones que tenían para con los levitas salían a buscar trabajo, como ya lo está explicando, pero también había gente particular que, es decir, contrataba a un levita para que ministrara en su casa, hermanos. O sea, tenía levita a su servicio. Entonces, hermanos, en todo tiempo hay gente de dinero, esos que alquilaban un levita y que no querían perder su comunión con Dios porque las cosas no marchaban bien. A ellos decían, bueno, ese es un levita, lo vamos a contratar para que ministre como sacerdote en nuestra casa. Y en muchas ocasiones había de esto. Bien, ese es un peligro, porque no todos tienen ese ministerio. Y aunque es de la casa de Leví, no todos pueden ser sacerdotes. Entonces, eso pasó en tiempos de jueces.
Un levita es contratado, le pagan, ahí hay imágenes, ni siquiera adora a Dios. Hay imágenes de plata y él es como un sacerdote para el hombre de dinero. ¿Y qué pasa ahí? Se tergiversa la doctrina, se corrompe. Entonces es el peligro de que cualquiera, pues porque tú conoces, tú fuiste músico, vente, eres el pastor acá. Es un peligro, hermanos. Tú tenías a cargo el grupo X del templo. Aquí necesitamos un pastor, vente. Yo voy a te presto mi casa y aquí inicia los cultos. Eso es un peligro. Se corrompe la doctrina. Entonces, aquí nos está mostrando que comienza a reorganizar y a restituir. Dice el 10, y encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Comienza Nehemías a reorganizar como debían hacer las cosas. Y puse mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿A quiénes puso Nehemías? A hombres fieles, a hombres que habían guardado esa relación con Dios. A pesar de todo, ellos estaban allí al pie del cañón porque echó mano de ellos. Otra enseñanza aquí. En la iglesia nos hemos acostumbrado, y estoy hablando a nivel universal de la iglesia, a que somos democráticos. Y muchas veces, pues aquí lo hemos hecho, se va a elegir directiva y vamos a llevarlo a votación y vamos a que las hermanas elijan, y somos como los griegos y no como los judíos. Porque los griegos en Grecia se dice que nació la democracia, ¿verdad? Entonces, aquí ¿qué hizo Nehemías? Convocó al pueblo, convocó a los levitas y dijo, a ver, voten. Aunque la palabra de Dios también me puede decir, cuando Pedro y los apóstoles servían a las mesas, le dijo a la gente, elijan ustedes. Bueno, elijan ustedes porque ellos se iban a dedicar a la palabra. Pero el elegir también nos habla de echar en suertes cuando eligieron a Matías. Pero de Matías no sabemos nada más. No sabemos nada más. Queremos un ministerio que trascienda, pues hagámoslo como Dios quiere. Hay veces que sí, es posible decir, hermanos, elijan. Pero también hay momentos en que no puede ser así, sino que el líder en su momento, en este caso era Nehemías, en ese tiempo, él elige, a ver, tú vas a hacer esto, ¿por qué? Porque él está viendo ¿qué? Sus actitudes, son hombres fieles. Y si convoco, a lo mejor vuelven a quedar de los de Tobías, porque fíjense que se habían formado dos bandos. El de Nehemías, cuando estuvo Nehemías la primera ocasión, que trataban de buscar a Dios, y el del sacerdote Eliasib, que estaba emparentado con los enemigos y que estaba a favor de los ricos, y los ricos pues no querían pagar bien, y entonces es como dos partidos políticos de alguna manera. Eliasib de los malos y Nehemías de los buenos. Se iba Nehemías, Eliasib hacía de las suyas porque era poderoso. ¿Por qué se había acabado el diezmo? ¿Por qué se había acabado el servicio a Dios? Por culpa de Eliasib, que había traído un extranjero a vivir en la casa de Dios. Por culpa de Eliasib, que era el que había roto el pacto de no dar a sus hijos e hijas a los extranjeros. Por culpa de Eliasib, ya no se observaba de guardar el sábado. Veamos qué dice. 15, y en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares. Lagares son lugares donde se pisa la uva para sacar el jugo en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Les dice, ¿qué pasó?
¿Por qué trabajan en día de reposo? Aquí equivale a sábado. ¿Por qué trabajan el sábado? El sábado es para adorar a Dios. ¿Qué pasa con ustedes? Pudieron haber dicho, pues es que ya no hay reunión, ya no hay servicio a Dios y pues nos pusimos a trabajar. Puede ser una excusa. Pero a lo largo de la historia del pueblo de Israel, el día de adoración a Dios ha sido como el talón de Aquiles del pueblo de Israel. Seguido lo violentaban, que en tiempos de los fariseos ellos habían caído en la religiosidad. Nadie podía hacer nada porque estaban violando el día de reposo. Tampoco es así. Jesús vino a mostrar que en el día de reposo podemos hacer el bien, ¿sí? Y nuestra manera de adorar a Dios también es haciendo el bien, ¿sí? Entonces, pero aquí estaban trabajando en lo material y Él los amonesta. Dice, dejen de trabajar el sábado y dedíquenlo para adorar a Dios. Pero fíjense que eso sigue pasando hoy. Para la iglesia de Cristo sigue siendo el talón de Aquiles el dedicar un día para adorar a Dios. Ya no somos como en el pueblo de Israel, que solamente era el sábado. Tenemos el privilegio de poder hacerlo todos los días si queremos o podemos. Es un privilegio, pero lo tomamos como una carga. Aquí nos reunimos martes, jueves, viernes y domingo. Pero hay quien ni siquiera el domingo quiere dejar. Tienen negocios, tienen trabajo, tienen salidas al parque, tienen comidas familiares, etcétera, y no le damos la importancia al día de adoración a Dios. Ahora ya no lo hacemos en sábado, ni somos tan estrictos como eran los judíos, porque terminando la reunión, pues te puedes ir a pasear, te puedes ir a comer, puedes tener una comida familiar. Está bien, ya terminó la reunión. Y podemos seguir adorando a Dios con nuestros actos. Podemos seguir adorando a Dios haciendo el bien durante ese día. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no está toda la iglesia ahorita? Algunos están enfermos, yo lo sé. Pero otros van a andar de comida de cumpleaños de mi hijo, de mi hija, salidas X. Aquí es una amonestación para todos la iglesia, ¿va? Así como dice que Nehemías amonestó a los que trabajaban en sábado. Hoy es el día de adorar a Dios. Sin entrar en controversias de que debe de ser sábado, que debe ser domingo. Ese es otro tema. Pero hoy hemos dicho como iglesia que toda la iglesia debería estar reunida, ¿qué? Adorando al Dios soberano, verdadero, poderoso, nuestro Dios. Amén. Dice que también había en la ciudad tirios que traían pescado y todas mercaderías y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. ¿Se acuerdan que Nehemías había dicho no abran las puertas en día sábado? Pero ahora como él ya se había ido, los que él había puesto al cuidado de las puertas, sacerdote Eliasib, los había quitado, tenía mucho poder, tenía gente poderosa de su lado, los quitó y puso a los que él quiso. Y entonces comenzaron a abrir las puertas en sábado y venían los tirios, venían de otros lados y vendían mercancía. Es necesario comer el sábado. Y comenzaron ¿a qué? A trabajar y a hacerlo común. Y cuando era para adorar a Dios, ya no había momentos de adorar a Dios. Entonces, una vez más, Nehemías pone orden. Dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Tenía 12 años que habían reconstruido apenas los muros de Jerusalén. La historia estaba fresca de cómo había quedado un pueblo que había desobedecido a Dios. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Desobedeciendo a Dios. Parece que la experiencia ya se había borrado. Ahora todo iba bien y nos alejamos de Dios. 12 años atrás estaban llorando, 12 años atrás estaban
sufriendo pobreza, estaban sufriendo escarnio, estaban sufriendo muchas cosas, pero ahora que ya tienen muros, ahora que ya están prosperando económicamente, se olvidan de Dios. ¿Por qué lo hacen? Dice Nehemías. Esto nos ha traído grandes males y ustedes lo vuelven a hacer. Sucedió pues que cuando iban oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, o sea, gente de confianza, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. O sea, les dijo: miren, si ustedes siguen viniendo, ahora saben que para nosotros, el pueblo de Judá, es un día de adoración y ustedes están trayendo sus mercancías. No pueden. Y lo volvieron a hacer. Dice: si lo vuelven a hacer, los voy a meter a la cárcel, les voy a quitar sus mercancías y los voy a meter a la cárcel. Entonces, Nehemías era un hombre que tenía autoridad, pero la autoridad de Dios, que Dios le había dado, pero también tenía autoridad del rey, porque era enviado por el rey Artajerjes. Entonces la gente sabía que si se metía con Nehemías, podía tener graves consecuencias. Pero muchas veces, ¿qué pasa con los líderes, con los pastores actuales? Bueno, podemos decir, tienen la autoridad de Dios, pero pues como no tienen la autoridad civil, hacemos lo que querramos. Yo les he dicho aquí muchas veces, ¿por qué no venimos al templo? ¿Y por qué los niños no los traemos al templo o a buena hora? ¿Por qué si lo hacemos en la escuela? ¿Por qué si en nuestro trabajo llegamos temprano? Porque allá o nos corren del trabajo o cierran las puertas, o si hacemos, o supongamos que hubiera una autoridad civil dentro del templo, pues nos meterían a la cárcel por incumplir. Pero como eso no existe, hacemos lo que queremos y minimizamos la autoridad de Dios. Aquí Nehemías tenía las dos autoridades, la de Dios y la del rey Artajerjes. Y entonces decía: si ustedes siguen ahí, los voy a meter a la cárcel. Y sabían que lo podía hacer. Y entonces dijeron: no, ya no regresamos los sábados. Imagínense que aquí fuera: si ustedes no llegan temprano, arrestados. Híjole, no, pues hay que llegar temprano, como en el trabajo, corriendo, ¿no? Y los niños a buena hora, porque les cierran su salón y no reciben su certificado de hijos del reino para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Como eso no se da aquí, hacemos lo que queremos, hermanos. Y eso es una amonestación también para todos nosotros. Dice el 22: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Asdod es en Tiro, o creo que es en de los filisteos. Asdod, amonitas y moabitas. Y mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Vean los riesgos que hay cuando se contrae matrimonio con gente que no son hijos de Dios, ¿sí? Dice que se habían contaminado, casado con mujeres de Asdod, de los amonitas y de los moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. Ahora podemos decir: en ese no es un problema. Si alguien del templo se casa con un pagano, pues hablan español. Y si son muy educados, sus papás les van a enseñar inglés, pero eso no es problema. El lenguaje es español. No, aquí es otro tipo de enseñanza. Imagínense al hijo del músico que se casó con una mujer pagana y ahora diciendo puras groserías. Ese es el lenguaje de los de Asdod. Ese es el lenguaje de los hijos del diablo. En vez de decir los niños Dios te bendiga, dicen hijo de no sé quién. ¿Sí o no?
En la familia ha sucedido. Escucho a mis sobrinos, Castilla, chiquitos, diciendo unas groserías tremendas. ¿Por qué? Porque sus mujeres no conocían a Dios. Y aprenden otro lenguaje, aprenden otras costumbres. Y es bien feo y triste verlos actuar como los hijos de Asdod, es decir, los hijos de los paganos. Ese es el peligro. ¿Te gustaría tener un nieto que hable groserías, hermano, hermana? No. Eso es parte de la santificación, hermanos. Eso es parte de cambiar nuestra manera de pensar. Antes era normal para nosotros hablar groserías y que la familia hablara groserías. Pero ahora que hemos conocido a Dios, que hemos conocido la voluntad de Dios, ya no es normal escuchar esas cosas. Sabemos que es malo. Y entonces ese es el peligro de que hijos de Dios o hijas de Dios se casen, tengan una familia con hijos que no son de Dios, y entonces sus hijos hablan lenguaje de los de Asdod, es decir, como cualquier pagano, y adoran a dioses falsos. Esto es, hermano, y no lo vemos. Y muchos padres aquí tienen permitido que sus hijos, que sus hijas tengan una relación sentimental con jóvenes, con señoritas que no son cristianos, que no conocen a Dios. El peligro es este. Tus nietos al rato van a andar diciendo cosas como los de Asdod. A ver, micrófono. Porque si no, no se oye en la transmisión, por favor. Bueno, en primer lugar es una responsabilidad, primero, enseñarles el camino de Dios a nuestros hijos, tal como nos habla en Deuteronomio capítulo 6, casi termina todo el capítulo, a partir del versículo 6, primero nos habla que debemos enseñarle a nuestros hijos. Y luego nos habla de que ellos tienen que tener memoria de las maravillas que Dios ha hecho. Y los padres tienen esa responsabilidad de inculcarles el camino de Dios. Bueno, aquí recordemos que el pueblo de Dios era un pueblo, hermanos, no como ahora que por la gracia de Dios en los pueblos hay hijos de Dios. Pero hay de todo tipo de religiones, como en caso de nosotros. Aquí, hermanos, nuestra nación, ¿verdad? Pues son católicos. La mayoría son católicos, otros mormones, otros. Pero, hermanos, no somos, es decir, instruidos como verdadero pueblo de Dios. Estamos mezclados. Y ese es el peligro. ¿A qué voy? Quizás tú te esfuerzas por darle consejos a tu hijo. Quizás tú le hablas de Dios. Pero hay una cosa muy importante que quizás debemos decirle a nuestros hijos. Miren, en la escuela vas a aprender de otros niños otras cosas. ¿Cómo qué? El lenguaje, es decir, altivo, palabras obscenas. ¿No les ha pasado como padres ustedes de que llegan platicando o se dejan con sus hermanitos y dicen unas palabrotas? Cuidado, cuando eso sucede, exhorta a tu hijo y tú dile a estas palabras, no las repitas porque no las enseñamos aquí y Dios nos está viendo. Digo aquí porque estamos mezclados con religiones en donde costumbres paganas, pues hermanos, pero hay muchas cosas que nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta. ¿Como cuáles? Hemos enseñado, hermanos, que nuestros hijos se corrompen con fiestas paganas. Lamentablemente, hermanos, yo sé, porque estuve mucho tiempo de pastor y hablamos que el día de los muertos, del Halloween, no debemos de prestar a nuestros hijos para costumbres paganas. ¿Y qué creen? Yo me di cuenta de que mucha gente hasta
llevan a sus hijos vestidos de otra manera. Hasta las personas mismas andan participando de ahí y que se deciden ser cristianos. Hermanos, pensamos que el pastor no se va a dar cuenta, pero hay un Dios que todo lo escudriña y todo lo ve. ¿A qué voy? Tenemos primeramente que tener una responsabilidad y una comunión con Dios. Segundo, enseñarles el camino de Dios a nuestros hijos. Y tercero, si vemos que traen costumbres hablando de otra manera o actuando de otra manera, exhórtale y dile: te está viendo Dios. Amén. Bien, vemos que la responsabilidad es de los padres. Cuando Daniel y sus amigos y muchos príncipes más fueron llevados cautivos a Babilonia, solamente nos habla de 4 príncipes, entre ellos Daniel, Azarías, Ananías y el otro, ¿cuál era? Misael. Ellos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey y con todas las actitudes de los babilónicos. Pero no eran 4 príncipes, iban más, que eran sus primos, que eran sus parientes, porque eran de la familia real, y los otros sí se hicieron como paganos. ¿Pero por qué? Porque el temor de Dios habitaba en el corazón de Daniel y de sus amigos. ¿Por qué? Porque seguramente la mamá, el papá les enseñaban la ley de Dios. Entonces eso es importante, hermanos. Nuestros hijos van como Daniel a Babilonia, que es el mundo, pero que tengan en su corazón el no contaminarse con las cosas de ese mundo. Amén. Bien, bueno, vamos adelante. Dice el 25: y reñí con ellos, o sea, con los que se habían casado y mezclado con paganos. Reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Nehemías era un hombre también que podía mostrar su ira de una manera, no nada más exhortando, no nada más redarguyendo, sino aquí vemos que físicamente, claro que él no era sacerdote, claro que él no era levita, él era gobernador. O sea, como que si necesitáramos un gobernador en el ámbito cristiano, que no tuviera el papel de pastor o de levita, es decir, cantor o esto, no digo levita, sino de los del servicio de Leví. ¿Para qué? Para que, este no vino, órale, le da sus trancazos y le jala sus cabellos y te pones bien, te enderezas o aquí te enderezamos a golpes. Y no, pues ¿cómo estaría la iglesia? Vacía, ¿va? O llena. Entonces, ay, sí, vamos porque nos manden a los guardias. No, hermanos. Pero fíjense que aquí estamos en el tiempo de la gracia. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que no venimos temprano, estamos en el tiempo de la gracia. Y que fallamos, estamos en el tiempo de la gracia. Pero el tiempo de la gracia está por terminarse. Y cuando sea cerrado el tiempo de la gracia, aunque llegue esa buena hora, se acabó el tiempo de la gracia. Dice la palabra de Dios. 26. Fíjense cómo les recuerda la historia Nehemías a los que se mezclaron con paganos. ¿No pecó Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar mujeres extranjeras. Salomón se dice que fue el hombre más sabio, porque Dios le dio la sabiduría, y no había hombre tan sabio como él. Y era el hombre más rico, porque Dios le dio las riquezas, y no había hombre tan rico como él. Y lo tenía aparentemente todo. Pero las mujeres extranjeras
lo neutralizaron y lo hicieron caer. La pregunta es para los papás de ahora y para los chicos de ahora: ¿serán más sabios que Salomón? Que puedan tener una relación con alguien que no es hijo de Dios y salir adelante. ¿Serán más ricos que Salomón? ¿Serán tan bendecidos como Salomón? Pues Salomón fue un gran hombre en el sentido de que fue muy bendecido por Dios, pero las mujeres extranjeras lo llevaron a la ruina. Hizo altares a dioses extranjeros por amor a sus mujeres y adoró en esos altares y sacrificó a sus hijos para Moloc. Es decir, los quemó vivos. Hijos de Salomón fueron quemados vivos en adoración a Moloc. ¿Qué podrá hacer alguien que se casa con una extranjera o un extranjero? Sacrificar a sus hijos a Moloc, es decir, bautizarlos, primera comunión, y toda la liturgia de los católicos es llevar a nuestros hijos a ofrecerlos a dioses falsos, hermanos. ¿Por qué? Por amor a mi esposa, por amor a su familia de ella, por amor a mi esposo, porque es bien bueno, es proveedor, y pues nada más esto me está pidiendo, ¿sí? Te está pidiendo: sacrifica a tus hijos a dioses falsos. Dice el 27: y obedeceremos a vosotros para comer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Uno de los nietos del del sacerdote Eliasib. Uno de los nietos, ¿por qué? Porque era hijo de Joiada, que era hijo de Eliasib, ¿sí? O sea, era su nieto. ¿Qué hizo con este nieto que estaba allí en la casa de Dios, que se había casado con una extranjera? Ay, hijo, te equivocaste. Pues ahora tienes que purificarte. Me dijo: ¿sabes qué? Lárgate de la casa de Dios. Ahuyentarlo no fue con una palabra así de por favor, es fuera de aquí. Tú no tienes parte en la casa de Dios. Largo. No nos dice el nombre de este varón, pero la tradición judía dicen que se llamaba Manasés, el nieto de Eliasib. No el rey Manasés, sino otro Manasés. En este caso era nieto de Eliasib. Y pues él sale porque lo corren de la casa y del territorio de Judá. Fuera. Lo corre el gobernador y se dice que huye a Samaria, donde estaba su suegro. Samaria era un territorio muy cercano a Judá. Ahí vivía su suegro y va a la casa de su suegro. Y como una manera de enojo, él levanta un lugar de adoración a Dios, y digo entre comillas, porque no puede haber un lugar de adoración a Dios cuando alguien salió mal o lo corrieron de la casa de Dios. Vean, muchas iglesias hoy son levantadas de que salen de una iglesia, salen mal, y al rato ya tienen otra iglesia, otra congregación. ¿Estará Dios ahí? Es que están adorando a Dios. Cuidado, cuidado, hermanos. Manasés, así le vamos a decir, que aquí no dice nombre, se fue a Samaria, levanta un lugar de adoración en Gerizim. ¿Se acuerdan de Gerizim? Que decía la samaritana Jesús: nuestros padres nos enseñaron que hay que adorar en este monte. Y los judíos dicen que allá en Jerusalén, ¿dónde hay que adorar? Y Jesús dijo: vendrán los días en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ni en este monte ni en Jerusalén. Bueno, se dice la tradición judía que este hombre levanta un lugar de adoración allá a Jehová para competir con la adoración a Jehová que se hacía en Jerusalén. Lo mismo que hizo este hombre Jeroboam en tiempos de los reyes,
cuando existían los dos reinos, como veían que los de Israel iban a adorar a Jerusalén, dijo, no, esto se me está yendo la ganancia, y levanta becerros y levanta ídolos y les dice, estos son sus dioses. Y el pueblo, pues como para no bajar a Jerusalén, adoraban en esos montes. Pues una vez más, las 10 tribus fueron desaparecidas, ahora estaban samaritanos, es decir, que vivían en Samaria, pero eran gentes de otras regiones que habían emparentado con judíos y que ahora supuestamente también adoraban a Jehová. Digo supuestamente porque era un Dios más para ellos. Ellos adoraban a Baales y a Jehová. Entonces, peligro. El que sale de una congregación mal y levanta una congregación, aunque diga que está adorando a Dios y tenga una liturgia muy parecida a la adoración a Dios, no es de Dios. Dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Nehemías, este libro nos enseña muchas cosas que se deben llevar aquí en la casa de Dios. Porque ahora no estamos hablando nada más de un pueblo, como decía mi papá, nosotros como pueblo de Dios, cristianos, vivimos inmersos en una sociedad que no es cristiana. No es como ellos que hasta estaban rodeados por muros y bien podían adentro de los muros habitar que puro judío, puro adorador de Dios. Tenían cierta ventaja. Nosotros no, porque vivimos inmersos. Nuestros vecinos pueden ser de otras religiones, con otras creencias, y aún así pues tenemos que convivir con ellos, ¿no? Pero aquí somos un pueblo, y esto no se debe ver aquí, por lo menos entre nosotros. Y la palabra es tan dura que les digo, Nehemías los agarraba de los cabellos, les daba sus jalones, les daba sus trancazos, casi casi o aprendes o aprendes. Y ellos no se le podían poner a Nehemías, porque aunque está hablando Nehemías en primera persona que lo hacía, pues traía toda una guardia a su alrededor, porque Nehemías era enviado del rey Artajerjes, estaba protegido por soldados. Entonces pues nosotros, aunque fueran más fuertes, más grandes, él les daba, ¿verdad? Pero no tenemos que llegar a esas situaciones. Tenemos que aprender con la palabra de Dios. Y hoy hay papás que tienen hijos ya en juventud, y que comienzan dentro de su vida personal y las relaciones personales que tienen, tal vez a comenzar a tener relación de noviazgo con personas que no son del pueblo de Dios. Y hay veces que se dice, es que el pastor no quiere, hablando del pastor en turno, es bien duro. Pues yo no lo digo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Es que ya está grande, ya sabe lo que hace, o ya no puedo decirle nada. El peligro es que nuestra descendencia puede apartarse de Dios. Y Dios es un Dios que hace pacto con generaciones, es decir, contigo, y quiere que tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y todas las generaciones sean hijos de Dios. Pero todo es enséñale, 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 no lo dejes que se aparte. Pero hay veces que no se cumple. ¿Por qué? Porque tal vez tú fuiste esforzado, pero tu hijo ya se relajó y tu nieto ya se perdió. Y también tu hijo, porque se relajó. Es dura la palabra. Y dirán, ay, es que en el templo no hay. Pues ora a Dios que te mande a alguien. De
verdad. Somos una comunidad cristiana y no nada más nosotros, hay más. Pero también hay mucha comunidad que se llama cristiana que no es cristiana. Ya los vimos, muchos levantan iglesias y salieron mal de sus iglesias. Pero pidámosle a Dios por nuestros hijos para que le dé su ayuda idónea, le dé su esposo, le dé su compañero, su compañera, conforme al corazón de Dios, y que nuestra familia siga siendo cubierta por el pacto de Dios, y que la sangre del Señor Jesucristo siga lavando los pecados y nos siga siendo pueblo, un pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Y cada quien tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y en primera es acercarnos a Dios, pidiendo perdón, restaurando la comunión con Dios, es decir, Señor, perdóname, haciendo la voluntad. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y tanto espiritual como material. El templo es grande. La casa de Dios es grande. Y eso es bueno, hermanos. Pero también es mucho trabajo. Entre más grande es la casa de Dios, más trabajo hay. Pero también, gracias a Dios, debe de haber más gente. Y todos debemos de colaborar. Porque si no, la casa de Dios va a caer en ruinas como en tiempos de Eliasib. La casa de Dios tal vez hasta se cierra, se llena de polvo y telarañas, como en tiempos de Josías, cuando manda reparar el templo y encuentran los libros de la ley. Pero ¿por qué no los habían visto? Porque la casa de Dios estaba olvidada. Todos tenemos responsabilidad espiritual, pero también responsabilidad material aquí en la casa de Dios. No nada más es de los que sirven, es de todos. Porque la casa es de Dios, pero la disfrutamos todos, ¿o no? Y entre más pensemos en cosas para mejorar la casa de Dios, también es para mejora de nuestra estancia aquí. Tan solo, bueno, ahorita veo a la hermana Karina enferma de su rodilla. ¿Qué pasaría si ya tuviéramos el elevador y subiera al comedor fácilmente, verdad? Es una comodidad. Para los ancianos también. No hace falta, porque lo espiritual es lo más importante. Pero si hay más crecimiento, también nos ayuda, nos beneficia. ¿O no? Nos beneficia, hermanos. Y entonces, como que lo minimizamos. Eso no es importante. Todo lo que hagamos, debemos de hacerlo para agradar a Dios. Primeramente, venir a escuchar la palabra de Dios, aprenderla, ponerla por obra, estar en comunión con Dios, pedirle que nos perdone, restituir en el sentido nuestro pacto con Dios, que Dios nos cobije nuevamente, y después pensar en crecer juntos, pensar en llevar la palabra, pero también es pensar si estamos todavía aquí en la tierra, en que el templo, la casa de Dios esté mejor. En la Biblia